Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, el gran César Abraham Vallejo Mendoza. Pero, ¿alguna vez han pensado en qué se inspiró Vallejo para crear su segunda obra más importante, llamada Trilce, y sus detalles importantes sobresalientes? Bueno, si quieren saber más sobre esta obra, acompáñanos hasta el final del video. En estos momentos pasaremos a hablar sobre la biografía de nuestro querido escritor César Vallejo. Es el mayor representante de la literatura peruana, César Abraham Vallejo Mendoza, llamado también por su primer nombre y su apellido paterno, César Vallejo, nacido el 16 de marzo de 1892 en la localidad de Santiago de Chuco. Los padres de este ilustre poeta son Francisco y María. En su niñez, el poeta César Vallejo estudió en el centro escolar número 127. Sus padres hicieron lo imposible para que su hijo tenga los estudios y se destaca y desarrolle su talento. Los padres le dieron la opción de que sea sacerdote, pero por cosas de la vida quiso continuar como intelectual de su época. En su niñez logró desarrollar la madurez a temprana edad. Se volvió hombre, pues sacó especialmente aspectos muy humanos, siendo un joven responsable y de una buena expresión verbal. Debido a la gran infancia y cómo se desarrolló el poeta César Vallejo, es muy admirable, ya que a muy corta edad se pudo desempeñar y desarrollar por sí mismo, obtando conocimientos y platicando con grandes intelectuales. Asimismo, esto le ayudó a realizar grandes poemas que al día de hoy son muy reconocidas a nivel mundial. Puesto que no muchos de los lectores pueden llegar a entenderlo, su manera de expresar y el sentimiento que se encuentra en cada uno de sus poemas es lo que lo convirtió en uno de los más representativos poetas del Perú. César Vallejo estudió la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco, hacia fines de 1908. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, en Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo y la poesía castellana. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. Escribió su obra Trilce en 1922, viajó a Europa en 1923 y ya en Europa escribió Rusia en 1931. Considero que Vallejo fue una persona que por la realidad en la que vivía fue generando un hambre de éxito que muy pocas personas lo tienen, y considero que eso fue su mayor razón para llegar a ser el César Vallejo que todos conocemos, que no se dejó limitar porque era de un pueblo o porque no venía de un hogar económicamente estable, y es por eso que Vallejo, por el simple hecho de saber su historia y lo que tuvo que pasar, ya nos da un gran ejemplo de que las cosas sí se pueden lograr. Para comenzar, daré una pequeña introducción acerca de este tema. En este documental haremos un recorrido por la adversidad que nuestro poeta, el gran César Vallejo, abordó. De igual manera, plantearemos el carácter ejemplar con el propósito de presentar la figura de este gran poeta. Si bien es cierto, de César Vallejo se han hablado infinidad de cosas, en las que resalta sobre todo los valores, actitudes del líder, además de ser un buen emprendedor y con un pensamiento renovador, con una flexibilidad de la palabra, con la que transmitía ideales sobre la realidad hacia nuestras personas. Vallejo, considerado por medios y por muchos como un poeta universal,
por medio de las grandes escuelas, tratada sobre todo por sus dos más grandes libros, Los Heraldos Negros, que fue escrita en 1918, y Trilce, escrita en 1922. En este último libro, llamado, se considera por muchos un libro triste y a la vez dulce. Esto influenciado también por uno de sus más grandes amigos, el gran Antenor Orrego, que logró que se pudiera plasmar las ideas de Vallejo con una originalidad. Por tal motivo es una obra que rompe con los parámetros de la escritura. Acerca de la definición del emprendimiento, uno de los más grandes aportes y principios que podemos destacar de César Vallejo, la cual es una actitud muy vista en la actualidad. Sin embargo, no sabemos del trabajo que esto conlleva. También cabe mencionar que las personas con estas actitudes no le temen al fracaso ni al cambio. Por lo tanto, a través de esto hace una gran referencia a nuestro gran poeta César Vallejo, de querer salir adelante por medio de su zona de confort y logrando así más relevancia hoy en día. Ahora les voy a declamar el poemario número 56 de Trilce. Todos los días amanezco a ciegas a trabajar para vivir y tomo el desayuno sin probar ni gota de él. Todas las mañanas sin saber si he logrado o más algo nunca brinca el sabor. O solo corazón, y que ya vuelto lamentará hasta donde esto es lo menos. El niño crecería ahito de felicidad, o albas ante el pasar de los padres, de no poder dejarnos de arrancar de sus sueños de amor a este mundo ante ellos, que como Dios de tanto amor se comprendieron hasta creadores, y que nos quisieron hasta hacernos daño. Flecos de invisible trama, dientes que bronean desde la neutra emoción, pilares libres de base y coronación, y en la gran boca que ha perdido el habla, fósforo y fósforo en la oscuridad, lágrima y lágrima en la polveridad. Del poema que acabamos de leer podemos interpretar que se refiere a una persona que se encuentra atrapada en la monotonía de verse en la obligación de ir a trabajar día a día, sin disfrutarlo y no le encuentra sabor a su vida, que no sabe si lo que está haciendo es porque su corazón lo manda o porque lo ve como una obligación, y más adelante quizás se lamente de seguir haciéndolo sin ningún cambio. En el siguiente párrafo podemos apreciar las palabras que dicen: el niño crecerá ahito de felicidad. La palabra ahito se refiere a una persona que se encuentra llena o satisfecha de algo, que podemos hacer alusión a un gran amor que tienen nuestros padres hacia nosotros, que pueden llegar a ser el gran sacrificio de abandonar sus propios sueños para apoyar a sus hijos en cumplir sus ideales. Asimismo, nos hace ver una realidad en la que nuestros padres llegan a amarnos tanto y cometer el error quizás de darnos todo lo que pedimos fácilmente sin esforzarnos por conseguirlo a mérito propio. Como bien menciona, se toma la atribución de manejar la vida de los hijos a su antojo, llegándose en que brindarles todo de la primera mano para que sus hijos sean felices. Destacamos que el autor se refiere que esto es un error. Menciona que es necesario forjar una base de respeto con los hijos desde muy pequeños, para evitar que cuando sean adultos ignoren los consejos brindados por los padres. Asimismo, se necesita una base sólida y fuerte para crear pilares concisos, en una analogía que representa las primeras etapas de la formación de un niño, las cuales son las más importantes. En el último párrafo podemos apreciar que son las consecuencias de no haber forjado los valores esenciales en nuestros hijos, y que ahora ya no pueden revertir. Por más lágrimas que una madre o un padre derrame, el agua que cae en la tierra muerta se secará. Conclusiones. Bueno, de esta manera podemos destacar lo valioso y el atributo de la escritura de Vallejo en su poemario Trilce, donde se pueden encontrar temas como rupturas vivenciales, situaciones, las fuerzas de perseverancia, inclusive para enunciar el presente. Por otro lado, Trilce nos recalca y muestra un gran impacto en el mundo, enseñando valores fundamentales para los ciudadanos,
como sustento para un perfecto encaje social. Por otro lado, Vallejo nos inculca que debemos entender que la vida se trata de pruebas que tenemos que superar, de igual manera mejorar e implementar una mejor relación entre todos. Y por último, como valor primordial, nos demuestra que debemos ser emprendedores e innovadores.